En los líquidos, las fuerzas intermoleculares son tales que impiden su separación, pero no el deslizamiento entre sí. Tienen la capacidad de fluir por tubos y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Estas fuerzas intermoleculares determinan varias características estructurales y propiedades como la viscosidad, la tensión superficial, la presión de vapor y la capilaridad. La viscosidad de un líquido se puede pensar como el rozamiento entre sus capas. Para que un líquido fluya, las moléculas deben ser capaces de resbalar unas sobre otras. La fluidez de un líquido es tanto mayor cuanto menor es su viscosidad. Cuanto mayor sean las fuerzas intermoleculares de atracción entre capas, más viscoso será el líquido. En general, la viscosidad disminuye con el aumento de la temperatura, porque las moléculas se mueven más rápido y sus energías cinéticas superan las atracciones entre ellas. A bajas velocidades de transporte, el líquido se mueve en flujo laminar o viscoso. Las capas se deslizan entre sí y se asume que no hay mezcla entre ellas. El esfuerzo de corte entre capas es la fuerza por unidad de área y es proporcional al gradiente de velocidad entre ellas, de B a dz. La constante de proporcionalidad es la viscosidad dinámica. Si esta viscosidad no depende del gradiente de velocidad, se dice que el fluido es newtoniano. El agua, el aceite y la nafta son fluidos newtonianos. En contraste, el flujo turbulento se caracteriza por el movimiento caótico de las partículas del fluido. A diferencia del flujo laminar, el fluido no fluye en capas paralelas, pues la mezcla lateral es muy alta. La turbulencia también se caracteriza por la aparición de recirculación y remolinos. En el flujo turbulento, la velocidad del fluido en un punto está experimentando cambios continuos tanto en magnitud como en dirección. La reología es la rama de la física de medios continuos que se dedica al estudio de la deformación y el fluir de la materia. Los fluidos pueden comportarse como newtonianos. En ese caso, la viscosidad es constante y se suele notar con la letra mu. O pueden ser no newtonianos, en caso de que la viscosidad dependa del esfuerzo de corte, el gradiente o el tiempo. Se lo suele notar con la letra eta. Para estos tipos de fluidos se habla de una viscosidad aparente. Para los fluidos dilatantes, la viscosidad aparente aumenta con el esfuerzo de corte. Es el caso de algunas soluciones que contienen concentraciones elevadas de polvo en agua. Un ejemplo experimental es la mezcla de maicena con agua. Aquí el fenómeno de dilatancia se produce debido a la fase dispersa, que es la fécula de la harina fina de maíz. En dicho fluido tiene lugar un empaquetamiento de partículas, dejando a la fase continua casi sin espacio. Si se le aplica un esfuerzo, el empaquetamiento se altera y los huecos entre las partículas aumentan. Además, conforme aumenta la velocidad de flujo, más difícil es el movimiento de la fase continua por los huecos, dando lugar a un mayor esfuerzo cortante, de modo que la viscosidad aumenta. Para los fluidos pseudoplásticos, la viscosidad aparente es alta para bajos esfuerzos de corte y disminuye tendiendo a un valor asintótico con el esfuerzo de corte. Es el caso de la leche o la sangre, moléculas grandes en un disolvente de moléculas pequeñas. Esto ocurre porque al aumentar el esfuerzo de corte, las moléculas, inicialmente enrolladas sobre sí mismas, se van alineando en la dirección del flujo. Consecuentemente, la viscosidad aparente va disminuyendo. Los fluidos tipo Bingham requieren un esfuerzo de corte mínimo para fluir. Luego se comportan como newtonianos.
Es el caso de la pasta dental o la miel. La razón física de este comportamiento es que el líquido contiene partículas tales como puede ser la arcilla o grandes moléculas tales como polímeros, que tienen algún tipo de interacción, creando una estructura sólida débil conocida como cuerpo falso. Y se requiere una cierta cantidad de esfuerzo para romper esta estructura. Una vez que la estructura se ha roto, las partículas se mueven con el líquido bajo fuerzas viscosas. Si se elimina el esfuerzo, las partículas se asocian de nuevo. Esta es una clasificación reológica completa de los fluidos. Es importante tener en cuenta la diferencia entre un fluido tixotrópico y otro pseudoplástico. El primero muestra una disminución de la viscosidad a lo largo del tiempo para un esfuerzo de corte constante, mientras que el último muestra esta disminución al aumentar el esfuerzo de corte. A los fluidos que exhiben la propiedad opuesta, en la que la agitación a lo largo del tiempo provoca la solidificación, se les llama reopécticos, a veces antitixotrópicos, y son mucho menos comunes. Los fluidos viscoelásticos son una forma común de fluido no newtoniano. Pueden exhibir una respuesta que se asemeja a la de un sólido elástico en algunas condiciones, o la respuesta de un líquido viscoso en otras condiciones. Típicamente, los fluidos que exhiben este comportamiento son de naturaleza macromolecular, es decir, tienen alto peso molecular, tales como fluidos poliméricos utilizados para fabricar artículos de plástico, sistemas de alimento como la masa utilizada para hacer pan y pasta, y fluidos biológicos tales como fluidos sinoviales que se encuentran en las articulaciones. La naturaleza macromolecular de las moléculas poliméricas, que pueden enrollarse, conducen al comportamiento elástico. Las moléculas deformadas son impulsadas por movimientos térmicos para regresar a su estado no deformado, lo que proporciona al cuerpo líquido una recuperación elástica. La distinción conceptual entre flujo laminar y turbulento fue introducida por George Gabriel Stokes y demostrada por primera vez por Osborne Reynolds en 1883. Reynolds hizo circular agua por un tubo de vidrio introducido en una cubeta termostatizada para evitar variaciones en la temperatura e inyectó una solución coloreada sobre la corriente principal de agua con el fin de comprobar el tipo de flujo. Reynolds observó que, para bajas velocidades de flujo, el chorro de agua coloreada circulaba intacto a lo largo de la corriente principal sin que se produjese mezcla transversal. Al aumentar la velocidad de flujo observó que, a partir de cierto valor, la vena coloreada desaparecía y el color se difundía uniformemente a través de toda la sección transversal de la corriente. Reynolds comprobó en sus experiencias que, a temperatura constante, son 4 las variables que influyen en el tipo de flujo de un fluido por una tubería: la densidad, la velocidad, el diámetro de la tubería y la viscosidad del fluido. Estas 4 variables no influyen independientemente, sino de forma conjunta, en un número adimensional denominado número de Reynolds, que se abrevia como la segunda nota de la escala musical, Re. Como todos los números adimensionales, el valor del Reynolds no depende del sistema de magnitudes y unidades elegido. La figura muestra la continuidad del flujo laminar ante un obstáculo a bajos números de Reynolds y la aparición de flujo turbulento a altos. A los efectos de calentar o enfriar a expensas de un líquido que circula por tubos, el flujo turbulento es más efectivo en la transferencia. Como se ve en la ecuación,
A mayor viscosidad, menor es el número de Reynolds. Stokes derivó una expresión para la fuerza de rozamiento ejercida sobre objetos esféricos con números de Reynolds muy pequeños, que permite calcular la viscosidad del fluido. Su trabajo fue la base del viscosímetro de caída de esfera en un tubo vertical de vidrio, en el cual el fluido es estacionario. Si el tubo es lo suficientemente largo, la esfera alcanza una velocidad constante, conocida como la velocidad de Stokes. Este concepto se utiliza en un trabajo práctico de laboratorio de esta materia. Existen dos tipos de viscosidades: la dinámica o absoluta, que se mide en Poise, y la cinemática, que es el cociente entre la viscosidad dinámica y la densidad, y se mide en Stokes. Para tener una idea de magnitud, la viscosidad del agua a 0 grados Celsius es 1,75 centipoise y a 100 grados Celsius es 0,28 centipoise. Un centipoise es la centésima parte de un poise. La viscosidad cinemática del agua a 20 grados Celsius es 1,004 centistokes. Análogamente, un centistokes es la centésima parte de un Stokes, o sea, 1 milímetro cuadrado por segundo. La viscosidad de un lubricante se asocia con el grado SAE, que es la norma seguida por los fabricantes de vehículos para determinar cómo debe comportarse un aceite en un motor. La sigla significa Society of Automotive Engineers, o en español, Sociedad de Ingenieros Automotores. Una adecuada viscosidad permite mantener una película de aceite de espesor suficiente como para separar las superficies y evitar el rozamiento y, consecuentemente, el desgaste prematuro. Los aceites monogrado son utilizados cuando la temperatura de funcionamiento varía poco o en aplicaciones específicas. Los aceites multigrado son mezclas que responden a la vez a una gradación útil para el invierno y una para el verano. El grado SAE para un lubricante multigrado contempla la viscosidad en frío y en caliente del lubricante mediante dos números separados por la letra W, que proviene de winter, invierno en inglés. El primer número representa la viscosidad en frío. Cuanto más pequeño es el número, más fluido será el lubricante en frío, por lo que facilitará el arranque. El segundo número representa la viscosidad en caliente. Cuanto más alto sea el número, más viscoso será el aceite en caliente. Un aceite 5W40 es mejor que un 15W40 para el arranque en climas muy fríos. El índice de viscosidad, IV, sirve para caracterizar la calidad de los lubricantes. Toma en cuenta la influencia de la temperatura sobre la viscosidad cinemática del fluido. El índice de viscosidad es inversamente proporcional a la variación de la viscosidad con la temperatura. Esto quiere decir que cuanto mayor sea el índice de viscosidad, menor será el cambio de la viscosidad con la temperatura. También, con un índice de viscosidad elevado, se consiguen propiedades de lubricación constantes en un rango amplio de temperaturas. Si el índice de viscosidad es demasiado bajo, la variación de la viscosidad con la temperatura es comparativamente alta, y el aceite se volverá tan líquido que se escurrirá sin haber generado la película lubricante entre las piezas del motor para prevenir su desgaste. Si el índice de viscosidad es demasiado alto, se generará una capa resistente al movimiento. El automóvil necesitará consumir más combustible
y el motor podría sobrecalentarse o perder parte de la potencia. Un control preciso del índice de viscosidad permite asegurar la calidad y la estabilidad del aceite lubricante. Esto se logra considerando en su fabricación la composición y teniendo en cuenta cómo influyen sus fuerzas intermoleculares. Es imperativo que al momento de seleccionar un lubricante se tome en cuenta la temperatura promedio de operación y el rango de temperatura en que opera el motor o la máquina en cuestión. El índice de viscosidad es un número derivado empíricamente y adimensional. Está basado en la siguiente metodología. El aceite lubricante de un crudo parafínico, cuya viscosidad varía poco con los cambios de temperatura, se fijó como punto de referencia, asignándole un índice de viscosidad de 100. El otro extremo fue asignado al de un crudo nafténico, cuya viscosidad varía mucho con los cambios de temperatura, al que se le asignó un índice de viscosidad de 0. Sobre la base de esta escala, a un aceite desconocido se le asigna un IB por comparación con una mezcla de los aceites de referencia. Las temperaturas utilizadas para determinar el índice de viscosidad son 40 y 100 grados Celsius. Los líquidos presentan una resistencia natural a aumentar su superficie de contacto. Esto se observa en la esfericidad de las gotas, dado que, para un volumen dado, la esfera es la forma geométrica que posee la menor área superficial. Las fuerzas de interacción hacen que las moléculas situadas en las proximidades de la superficie de un fluido en contacto con un gas experimenten una fuerza neta dirigida hacia el interior del líquido, o sea, hacia moléculas con la misma morfología. La tensión superficial es una medida de las fuerzas que se deben vencer para expandir el área superficial de un líquido. Suele representarse mediante la letra griega delta. Cuando las fuerzas adhesivas con la superficie del sólido son muy grandes en relación a las fuerzas cohesivas, el ángulo de humectancia es menor de 90 grados, teniendo como resultado que el líquido moja la superficie. Vale aclarar que la tensión superficial es una energía por unidad de área y no es un vector. A los efectos de medir el ángulo de contacto entre las fases, se la grafica en línea punteada en la interfase. Si la interfase es curva, se toma en la dirección de la tangente. El ángulo de contacto entre el líquido y el sólido se mide entre la tensión superficial entre el líquido y el gas y la tensión superficial entre el líquido y el sólido. Las superficies superhidrofóbicas presentan ángulos de contacto mayores a 150, produciéndose un escaso contacto entre la gota líquida y la superficie. La flor de loto es una planta originaria de Asia. Su rugosidad particular impide que las gotas de agua se explayen sobre la superficie de la hoja. El efecto loto se refiere a las propiedades de autolimpieza que son el resultado de una muy alta repelencia al agua, conocida como superhidrofobicidad. Las partículas de suciedad se adhieren a la gota de agua, que resbala o rueda debido a la rugosidad de la superficie. Aunque el fenómeno de autolimpieza del loto fue posiblemente conocido en Asia mucho antes, su mecanismo se explica en la década de 1970, después de la introducción del microscopio electrónico de barrido o SEM. Se han desarrollado tratamientos, recubrimientos, pinturas, tejas, tejidos y otras superficies que pueden permanecer secas y limpias mediante la replicación de una manera técnica de la rugosidad de la planta de loto. Una gota de agua sobre una superficie de loto
muestra ángulos de contacto de aproximadamente 147 grados. La tensión superficial es la responsable de que la superficie de un líquido parezca elástica y que algunos insectos puedan pararse sobre ella. La explicación es sencilla. Las patas del insecto tienen una gran cantidad de pequeños pelos. La energía necesaria para que el agua recubra todos estos pelos es mayor que la energía potencial gravitatoria debida al peso del insecto. En consecuencia, el insecto no se hunde en el agua. El concepto de presión de vapor es un concepto de equilibrio entre una fase líquida y su vapor, independiente de las cantidades de líquido y vapor presentes mientras existan ambas. Es decir, debe existir por lo menos una microgota de líquido para que se establezca un equilibrio dinámico entre ambas fases. Este equilibrio se alcanzará más rápidamente cuanto mayor sea la superficie de contacto entre el líquido y el gas. Del mismo modo que un charco de agua extenso pero de poca profundidad se seca más rápido que uno más pequeño pero de mayor profundidad que contenga igual cantidad de agua. La presión de vapor depende de la naturaleza del líquido y de su temperatura. A mayores fuerzas intermoleculares le corresponde menor presión de vapor, pues las moléculas son más retenidas por el líquido. La presión de vapor de una sustancia es inversamente proporcional a sus fuerzas intermoleculares. Si éstas son grandes, también deberá ser grande la cantidad de energía entregada para vencerlas y producir el cambio de estado. Consideremos un recipiente con agua líquida que se ha cubierto herméticamente con una campana de vidrio. Inicialmente, solo se produce la evaporación, ya que no hay vapor. Sin embargo, a medida que la cantidad de vapor aumenta junto con la presión en el interior del recipiente, se va incrementando también la velocidad de condensación, hasta que, transcurrido un cierto tiempo, ambas velocidades se igualan. Llegado a este punto, se habrá alcanzado la presión máxima posible, que es la presión de vapor o de saturación del líquido a esa temperatura. Esta presión de saturación solo podrá superarse aportando más energía al sistema y generando mayor pasaje de moléculas a la fase gas. El valor de la presión de vapor de un líquido da idea de su volatilidad. El valor de la temperatura para el que la presión de vapor de un líquido cualquiera alcanza a la presión a que está sometido es el punto de ebullición. Si la presión a que está sometido es la atmosférica, el punto de ebullición es normal. Vemos aquí un gráfico de presión de vapor versus la temperatura. Las curvas se corresponden con A, éter dietílico, B, benceno, C, agua, D, tolueno y E, anilina. Las curvas van apareciendo en el gráfico conforme el aumento de la magnitud de las fuerzas intermoleculares de cada sustancia de izquierda a derecha. Todos hemos observado alguna vez que al mojar una galletita en el café con leche, éste trepa por la galletita en contra de la gravedad. Lo mismo ocurre cuando se moja un extremo de un material poroso, como puede ser una servilleta de papel. La capilaridad es la propiedad de los líquidos de ascender o descender por tubos finos llamados capilares. Las fuerzas que mantienen unido al líquido se denominan fuerzas de cohesión. Las fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie, como puede ser el vidrio de un tubo capilar, se denominan fuerzas de adhesión. Las fuerzas de adhesión entre el agua y el vidrio son mayores que las de cohesión del líquido. Por eso,
el agua asciende por el tubo de vidrio, aumentando así la superficie de contacto con él. El menisco resultante es cóncavo hacia arriba. Se produce la ascensión capilar si el tubo es tan fino como para que la fuerza neta resultante, o presión capilar, venza la acción de la gravedad. El líquido ascenderá hasta que se alcanza un equilibrio entre ambas fuerzas. Cuanto más pequeño es el diámetro del tubo, mayor será la presión capilar y la altura alcanzada. El ascenso del agua por los tubos capilares de las plantas se debe a la cantidad de oxidrilos de los polisacáridos constituyentes de la pared vegetal, que le permiten formar puentes de hidrógeno. En cambio, en el caso del mercurio en tubos de vidrio, las fuerzas de cohesión de naturaleza metálica son mayores que las de adhesión, por lo que se forma un menisco cóncavo hacia abajo y el líquido desciende por el tubo debido a su peso. La ley de Jurín define la altura que se alcanza cuando se equilibra el peso de la columna de líquido y la fuerza de ascensión por capilaridad. La altura h en metros de una columna líquida está dada por la ecuación que se muestra. El ángulo de humectancia o de contacto es el ángulo que forma la superficie de un líquido al entrar en contacto con un sólido. El valor del ángulo de contacto depende principalmente de la relación que existe entre las fuerzas adhesivas entre el líquido y el sólido y las fuerzas cohesivas del líquido. A finales de la década de 1880, Friedrich Richard Reinitzner, experimentando con la fusión de un éster, descubrió las propiedades del cristal líquido. Muchos autores consideran al cristal líquido como un tipo especial de estado de agregación, con propiedades intermedias entre la fase líquida y la sólida. Dependiendo del tipo de cristal líquido es posible, por ejemplo, que las moléculas tengan libertad de movimiento en un plano, pero no entre planos, o que tengan libertad de rotación, pero no de traslación. Los cristales líquidos encuentran un amplio uso en pantallas, que dependen de las propiedades ópticas de ciertas sustancias cristalinas líquidas en la presencia o ausencia de un campo eléctrico. Las fases termotrópicas son aquellas que ocurren en rangos determinados de temperatura. Si la temperatura es muy alta, la energía cinética rompe el orden de las moléculas del cristal líquido, provocando una transición a una fase líquida isotrópica cuyas propiedades físicas no dependen de la dirección en que son examinadas. En la fase isotrópica, las moléculas están aleatoriamente orientadas. Una de las fases de cristales líquidos más comunes es la nemática. En una fase nemática, las moléculas orgánicas no tienen un orden posicional, pero se alinean automáticamente para tener un orden direccional de largo alcance con sus ejes longitudinales más o menos paralelos. Las moléculas son libres de fluir al azar como en un líquido. Pueden ser fácilmente alineados por un campo eléctrico o magnético externo. Las fases esméctricas, las cuales se presentan a temperaturas más bajas que la nemática, forman capas bien definidas que se pueden deslizar una sobre otra. La palabra esméctica se origina en la palabra latina smecticus, que significa limpieza o tener propiedades similares al jabón. Las esmécticas son, entonces, posicionalmente ordenadas a lo largo de una dirección. En la fase esméctrica A, las moléculas se orientan a lo largo de una capa normal, mientras que en la fase esméctrica C, éstas se inclinan respecto de la capa normal.
Estas fases son de tipo líquido dentro de las capas. La fase columnar es una clase de mesofase, que es una fase entre el estado sólido y líquido, en donde las moléculas se ensamblan en estructuras cilíndricas. Originalmente, esta fase del cristal líquido fue llamada cristal líquido discótico, porque las estructuras columnares son compuestas por moléculas empaquetadas en forma de discos. El vidrio inteligente es un polímero dispersado en dispositivos de cristal líquido respaldados por un adhesivo que se puede aplicar a ventanas. Mediante manipulación eléctrica se puede elegir entre transparente y opaco.